19:09. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, Sí. contento, cerca del fin de semana ya, siendo optimistas, mucho humedad en el ambiente, Sí, eso algo de estaba fresco para el lunes por ahí, ¿verdad? Sí, a ver, te digo rapidito. Y sí, 16 de mínima para el lunes, 15 de la mínima para el martes, por ejemplo, dice meteorología. No es frío todavía. Pero es fresco. Hay que gente, ya es hay gente que dice, pues yo ya tengo frío, está bien, pero para meteorología todavía no es frío. Sí, ellos dicen fresco. Desde Y los 10 después- grados para abajo de frío. Sí, y después cálido. Y Tenemos cálido. que hacer esa escala también de los memes, ¿verdad? Los cocó, Sí, también, que es como se dice, ¿verdad? entre otros, ¿verdad? Ahí que aparecen en una escala. La temperatura real de la gente, la expresión real de la gente. Sí. Así que bueno, vamos a hablar por supuesto de uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, gente que había sido expulsada de Estados Unidos, que había migrado a Estados Unidos y que llega a nuestro país en el marco de un convenio que generó muchas preguntas, por no decir dudas. Sí, totalmente. Ahí ya queremos saludar a nuestros invitados. Nuestro invitado vía Zoom está con nosotros el director de Migraciones, ¿verdad? De Jorge Kronawetter, es quien ya nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Fernando, para vos, para Diego y toda la teleaudiencia. Gracias, doctor, por atendernos. Queríamos hacer una consultita sobre este tema, doctor. En primer lugar, a esta hora, ¿qué se puede ya contarle a la gente de cómo está resultando esta experiencia? Bueno, a partir del arribo de estas personas en la madrugada de hoy a las 0:20 horas, se produjo el ingreso de ellos. Ellos pasaban por todos los chequeos de seguridad propiamente. Es más, pasaron por chequeos de seguridad que a veces ni siquiera los turistas normalmente pasan, porque en esta ocasión tuvimos el acceso, gracias a la cooperación internacional, y eso es de destacar, de todos los países donde ellos son originarios, donde tuvimos contacto directo con la autoridad migratoria o el consulado o en su defecto las embajadas. Nos certificaron en primer lugar las identidades de ellos y después su ausencia de antecedentes en el país de origen. Eso iba sumado allá la ausencia de antecedentes en el país de donde estaban siendo remitidos, en este caso Estados Unidos, porque el problema ahí que tenían era migratorio, no criminal. Y por otro lado también hemos cruzado las bases de datos de Interpol a fin de verificar que ninguno tenga algún tipo de notificación del color que sea, ¿verdad? Luego de ese criterio de búsqueda de seguridad, ellos ingresaron, al arribo se les hizo todo el chequeo correspondiente, tanto a nivel médico, con apoyo del Ministerio de Salud, como también de inteligencia, y certificar los documentos que traían. Posteriormente ya quedaron a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, que se encarga de realizar el proceso de reconducción a sus destinos finales, que son justamente los países de donde vienen. Para recordar cuáles son los países de los cuales son originarios ellos, por favor, director. Bolivia, El Salvador, República Dominicana. Sí. También tenemos una persona de España. Es lo que recuerdo ahora, porque no tengo a mano Ecuador, los Colombia, demás, ¿puede pero son ser? todos países de la región, ¿verdad? Ecuador y Colombia también. Colombia también es otro. Doctor, para ir un poco al origen de todo esto, estas son personas que habían ingresado a Estados Unidos, por decirlo, con una visa de turista, permanecen en Estados Unidos y luego son demorados por la policía migratoria, detenidos hasta ahí antes de llegar a Paraguay. Estas son las historias. No es gente que es rechazada y que no puede entrar a Estados Unidos, o estoy equivocado, o son varios casos. Mira, el conocimiento que nosotros tenemos a través de los documentos que nos presentaron es que existe problemas solamente de índole migratorio. Y haciendo un paralelismo con lo que es nuestra legislación, esos problemas pueden darse de dos maneras, ¿verdad? El ingreso clandestino, es decir, por un lugar no declarado o no haber declarado el ingreso al país, o la permanencia más allá del plazo establecido, es decir, gente que pudo haber tenido visa, que ingresó, pero se quedó más allá del tiempo de vigencia de la autorización para permanecer. Esos son los problemas netamente migratorios, y esos son los problemas a los cuales estas personas se enfrentaron, ¿verdad? Porque no hay ningún antecedente criminal entre ellos, y como te mencioné, hicimos un triple chequeo de seguridad en ese sentido. Entonces estamos en condiciones de decir que son personas que no representan ningún peligro desde la perspectiva de antecedentes que hayan tenido ni en su país
ni con Interpol, ni en el país de donde están proviniendo, que es Estados Unidos. Director, cuando ellos ingresan, el trámite migratorio que se hizo con estos 16 que llegaron hoy al país, ¿cuál fue? ¿Es el mismo trámite que para cualquier otra persona que ingresa al Paraguay o se hizo algún tipo de documentación especial para esta permanencia que ellos tendrán? Mira, no es el trámite normal, porque por eso justamente decía, se hizo un triple chequeo de seguridad, que para empezar ya es un trámite distinto para cualquier otra persona que ingresa al país, ¿verdad? Pero ese, perdón, ahí quiero parar, director. Ese triple chequeo que hicieron, ya lo hicieron con anterioridad, no cuando ellos ya estaban haciendo el trámite acá en el aeropuerto. No, a eso justamente iba. Nosotros tuvimos acceso, conforme dice el documento del convenio, ya con anticipación a la lista de las 25 personas. Sí. Dentro de ese proceso pudimos advertir que 9 de esas 25 no reunían los requisitos a nivel documental para poder ingresar al país, eso por aplicación de nuestra ley migratoria. No tenían antecedentes tampoco, porque hay una mala interpretación de que los rechazamos por tener antecedentes. Realmente hicimos el chequeo de antecedentes, no lo tenían, pero no tenían los documentos que la ley requiere para poder ingresar al país. Entonces, por eso nosotros comunicamos de manera oficial a través de la Cancillería Nacional al departamento competente en los Estados Unidos, y ellos ya ni siquiera embarcaron el avión para llegar a nuestro país. Al llegar a nuestro país, todo ese chequeo de seguridad ya estaba realizado. Lo que se hizo fue un chequeo documental, y como te mencioné, también contamos con la asistencia del Ministerio de Salud en la parte de lo que es vigilancia sanitaria, la organización que estuvo a cargo de la DINAC, porque fue en sede del aeropuerto donde realizamos toda esta tarea, y también el apoyo de la Policía Nacional para la parte de seguridad, y también en inteligencia, que nos colaboraron mucho para confirmar todas las identidades. ¿Son familias de estos 16? O sea, ¿son personas o hay personas que son familias entre sí o no? En esta ocasión no vino ninguna persona que tenga un vínculo familiar con otra. Tampoco vinieron menores de edad, no existía. Son adultos entre 18 y 46 años los que ingresaron, ¿verdad? Y es importante mencionar que si bien el proceso de entrevista y de llenado de formulario y toda la parte formal para el retorno queda a cargo de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, al arribo muchos de ellos estaban ya expresando de que querían regresar a su país de origen, pues el plan que tenían era otro y ahora solamente querían retornar. Nuestro trabajo va a estar en simplificar ese trámite para que puedan retornar lo antes posible. ¿Hay paraguayos en esta situación? ¿Hay paraguayos deportados o paraguayos en esta situación? Y si en todo caso, si fueron consultados ustedes como Migraciones, doctor. Hasta el momento no, Diego, pero justamente abrimos un canal ayer muy importante a nivel internacional, pero más que nada regional. Nosotros formamos parte de una red de instituciones migratorias que se llama la RIAM, Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias, que engloban todos los países de habla hispana y que nos conecta realmente. Paraguay tiene justamente la presidencia pro tempore, y entre todos estuvimos articulando acciones que en primer lugar permitan certificar las identidades de estas personas y revisar los antecedentes penales en los países de los cuales son originarios. Y por otro lado, facilitar todo el proceso de documentación que se requiera para su retorno seguro al país destino, en este caso al país de donde ellos provienen, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo se hizo de manera muy positiva y esa red quedó articulada ya para otras necesidades. Dentro de esa misma red, obviamente que si hay algún compatriota nos van a preguntar y vamos a estar haciendo los chequeos correspondientes. ¿Cuánto más o menos creen que se gasta en promedio y la expectativa que tienen? Si bien es cierto, varios ya dijeron, director, que quieren volver a su país rápidamente. ¿Se daría esto en los próximos días? ¿Estiman unos días más, una semana? ¿Cuánto podrían permanecer ellos aquí? Mira, justamente con el tema documental yo creo que estamos bien, que era el primer escollo, digamos, ¿verdad? Porque uno no puede viajar sin tener la documentación correspondiente, pero como se trata en su mayoría de países de la región, sí, solamente es necesario tener en algunos casos lo que es el documento del pasaporte, ¿verdad? O la cédula de identidad. Y en ese caso la mayoría de ellos tiene
Entonces, no creo que demore mucho más que el trámite que la OIM tenga para ver los vuelos, comprar los pasajes y ver la parte logística para que ellos retornen. No sé si esta pregunta es más para el CONARE o para usted, doctor, pero muchos nos preguntamos y escuchamos esta pregunta también en la gente. ¿Por qué estas personas no van directamente de los lugares donde estaban detenidas o demoradas en Estados Unidos a sus países? ¿Por qué la necesidad de este tercer país? Le trasladaría la pregunta al presidente de la CONARE, al compañero Carlos Vera. ¿Y ustedes como migraciones están involucrados en la parte logística o esto ya pasa directamente por la OIM en cuanto a todos los detalles desde traslado, alimentación? ¿A qué hotel van y demás? ¿A qué hotel van y todo? Mira, nosotros estamos haciendo un cumplimiento estricto de lo que dicta la ley migratoria, ¿verdad? En ese sentido no tenemos competencia para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Ese tipo de tareas las realiza, en este caso, según los acuerdos que se suscribieron y también las responsabilidades que se distribuyeron, la OIM. Ellos son quienes, en primer lugar, corren con los gastos de traslado, alojamiento y alimentación durante este tiempo. Y por otro lado también el retorno, en ese sentido, ver los pasajes, ver los itinerarios, hacer los contactos con las autoridades consulares, quienes nosotros ya informamos de la presencia de sus ciudadanos en el país, y tratar de allanar los caminos para que en breve se dé el retorno de ellos a sus países de donde son originarios. Ya, doctor, simplemente algo que usted decía al comienzo y creo que es muy importante destacarlo porque una mirada también de derechos humanos, que no hay que criminalizar la migración. Estas son personas que tuvieron faltas administrativas, migratorias, podemos decir. Entonces, porque uno leyó y escuchó cosas como vienen los terroristas, una serie de historias que me parece que hay que ser un poco cuidadoso y reservado cuando hablamos de seres humanos. Te agradezco el comentario, digo, porque es lo que estoy tratando también de difundir un poquitito como una postura institucional y del gobierno de Paraguay. Nosotros podemos discutir, podemos estar o no de acuerdo con la cuestión del tratado, del convenio, si por qué aquí, si por qué allá, pero hay un foco que es una persona que está padeciendo de ciertas situaciones que quizá sabían que se exponían a eso, por cuando empezaron a hacer ese traslado, pero que de por sí ya tienen historias bastante complicadas detrás, ¿verdad? Primero el desarraigo, el salir del país de donde son originarios, dejar de lado su país, sus costumbres, su familia, ir, y uno no sabe a través de qué medio llegar hasta ese lugar. Ustedes saben que hay bandas criminales que operan a través del tráfico de personas para poder meter a gente en un lugar como Estados Unidos de manera ilegal, ¿verdad? Existe lo que famoso se conoce como el tapón del Darién, que es la parte de Panamá donde realmente, si uno empieza a dimensionar, o sea, son historias que habla mucho de sufrimiento, de desarraigo, de desapego y de dolor. Entonces, cargar con estos comentarios cuasi xenófobos, que no es una postura habitual del ciudadano paraguayo, creo que complica bastante. Por eso queremos, en primer lugar, transmitir tranquilidad para demostrarle a la ciudadanía que no se trata de este tipo de personas, no tienen estos perfiles. Hicimos los chequeos correspondientes y por otro lado también poner un poquitito el foco en lo que es la persona misma que está en una situación complicada y que queremos ayudarle nosotros a que llegue a su país lo antes posible. Claro, eso sin excluir que tengamos dudas nosotros de cómo se hizo. Creemos que faltó comunicación, que faltó claridad y también tenemos dudas en que este acuerdo, que para muchos debía haber pasado por el Congreso, doctor. Pero te pedimos un segundito porque queremos sumar otra voz a la charla. Así es, queremos saludar también al presidente de CONARE, de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados, Carlos Vera, que también es director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Fernanda, Diego, y también mis cordiales saludos al director nacional de Migraciones, Jorge Crona Wetter. Gracias por atendernos. Gracias por la oportunidad. Muy amable. Respecto a esto también, estas personas tienen la posibilidad, en el marco de este acuerdo, decía usted, director, de solicitar el estatus de refugiados en el Paraguay si así lo desean, ya sean de este grupo o de grupos que vendrán nuevamente al país. Sí, muchas gracias por la pregunta, Fernanda, y en este sentido es importante aclarar que como estamos hablando sobre este acuerdo de tercer país seguro, el principio y el espíritu de este acuerdo es que las personas que han sido trasladadas hacia nuestro país
también retornen en forma segura con el apoyo de nuestras instituciones. Y en ese sentido es importante también aclarar que siempre existe la posibilidad que un migrante, que un viajero, estando en el Paraguay, quiera solicitar el refugio. Y en ese sentido tenemos protocolos para lo que es la solicitud de refugio. Entonces existen unos protocolos, como dije, de entrevistas para verificar que esa persona que al momento de solicitud dice que es perseguido por sus condiciones de sexo, de raza, de religión o que pertenece a un partido político, bueno, eso viene estudiado. Sí. Y en caso de que esa persona no se adecue a esos principios, es considerado una persona no adapta, entonces básicamente lo que le llamamos un migrante económico, es decir, es un migrante que ha salido de su país por unas cuestiones económicas. Entonces esa persona tiene una segunda opción, por llamarlo así, que es la de regularizarse ante la Dirección Nacional de Migraciones, que también tiene ciertos requisitos. Sí. Y en caso que no se cumplan esos parámetros, bueno, la persona debe abandonar el país. Pero mientras dure ese proceso de por ahí de solicitud, ¿ellos pueden permanecer en el Paraguay? Pueden permanecer, sí. Perdón, la llegada al Paraguay tiene qué justificación y por qué ya, en el caso, no sé, del ciudadano español o los ciudadanos de Sudamérica, ¿por qué no van directo a su país, doctor? ¿Cuál es el tema que vengan antes a otro país, digamos? Básicamente es el propósito que el gobierno del Paraguay ha ofrecido al gobierno de los Estados Unidos de cooperar en esta, vamos a decirle, en este proceso de retorno seguro. Y me querría enfocar justamente en eso, de que también es un apoyo mutuo en el sentido de que al permitir este acuerdo, los Estados Unidos apoya y confía en los procesos de control y digamos, poder realizar el proceso de retorno en forma segura, respetando los derechos internacionales, así mismo como las normativas vigentes. ¿Se sabe, director, si ellos pueden volver a solicitar la visa para los Estados Unidos? Si hay algunas documentaciones que se pueden o regularizar o presentar nuevamente para que ellos hagan otra vez el intento en el país norteamericano? Realmente desconozco esa parte de las condiciones en las cuales ellos no han cumplido. Entendemos nosotros que no han cumplido las normativas migratorias en los Estados Unidos, razón por la cual han debido abandonar a través de este acuerdo territorio americano. Me gustaría mencionar en los casos particulares que sucede aquí en Paraguay, que una persona y una de las condiciones importantes para ingresar a los Estados Unidos es que deben gestionar su visa ante las representaciones, en este caso ante el consulado americano en Asunción, y con los requisitos que se exigen. O sea, la única manera que se puede ingresar a los Estados Unidos es a través de la obtención de la visa. Otro mecanismo es lo que infringe las normativas de los Estados Unidos. Entonces, siempre existe esa posibilidad de que puedan solicitar una segunda vez. Doctor, ustedes están encargados de la parte logística, digamos, de hospedaje, alimentación y saber un poquitito más también en ese sentido. Estas personas están libres, podríamos decir, pueden salir del hotel, pueden andar por ahí, pueden comunicarse con quien quiera, o cuál es la situación de estas personas. No, de hecho, con su larga tradición que tiene nuestro país de una recepción y aceptación de extranjeros siempre en el marco del respeto humano, estas personas están libres, no están detenidas ni retenidas. De hecho, están en un hotel céntrico y están, digamos, todos estos gastos están sufragados por la OIM. Tanto la alimentación como su estadía, así mismo como los pasajes de retorno. ¿Y están libres ellos, digamos, así en el sentido amplio de la palabra? Sí, están libres de poder transitar dentro de nuestro territorio, mientras dure el proceso de retorno. ¿Hay un mínimo que tienen que estar acá ellos?
Según la práctica de la OIM, son de 3 a 7 días el proceso administrativo para, como mencionaba el director nacional, el tiempo que demora probablemente en conseguir los pasajes, ¿verdad? Asimismo también hay que mencionar que la estadía técnica es hasta 90 días, eso me puede corregir el director nacional, digamos, siempre considerando que son personas libres, es lo que consideramos también, obviamente. Antes de volver con el doctor Cronenwetter nomás, hay una publicación que llama un poco la atención, doctor, que la hacen acá, de Naciones Unidas, donde piden gente para trabajar en la OIM Paraguay, asistente de implementación de proyectos, gestoría de protección. Es una publicación en redes sociales para aparentemente recibir a estas personas. Una publicación que recién aparece hoy. Esto realmente tomó de improviso a nuestro país la llegada de esta gente y también a la propia OIM. Debo decir que desconozco la publicación, pero es un proceso. Recordemos que el año pasado la OIM, así como muchos organismos internacionales, tuvieron un recorte financiero bastante fuerte y tuvieron que despedir muchos de los personales. Entiendo yo que hay una reprogramación a nivel mundial con estos organismos y coincidentemente puede darse, pero yo creo que es una reprogramación y nuevamente están existiendo esos fondos como para volver a fortalecer el personal de esta institución. Ya, porque también nos habían comentado, doctor, que se intentó llevarlos a una congregación religiosa y que esta congregación se negó porque les faltaba autorización de la conferencia episcopal. ¿Usted sabe algo de eso? En realidad la OIM lo que hizo justamente como para generar ciertos hipotéticos escenarios, si hubieran venido más gente, más migrantes, lo que hizo fue simplemente realizar un llamado, digamos, a todos los hospedajes disponibles en nuestra ciudad para hacer un contrato de servicio. Ok. Al director Jorge Cronenwetter, ¿algo más que quiera agregar, doctor, para ir cerrando un poco? Nada, realmente agradecerle por el espacio, transmitir tranquilidad a la población. No se trata de gente peligrosa. De hecho, que el trabajo nuestro va a ir por ese lado de garantizar de que las personas que puedan venir tengan un estatus migratorio limpio, tengan antecedentes también sin ningún registro. Y que estamos trabajando en coordinación no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y quiero aprovechar también para agradecer a todos los cónsules, los embajadores de estos países, las autoridades migratorias, que de alguna u otra forma estamos siempre en contacto, porque eso es lo que nos hace fuerte, ¿verdad?, dentro de la región. Y ese fue un pedido que hicimos y que Cancillería negoció de manera bastante importante dentro del acuerdo, que es que sean países de la región, que sean países hispanoparlantes, que nos facilita muchísimo la comunicación, no solamente con estas personas, sino también con todas las autoridades para chequear todo lo que tenga que ver con sus antecedentes, su identidad y también facilitarles el retorno cuando eso sea necesario. Totalmente. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a usted. También el señor Carlos Vera, para ir cerrando un poquito, reiterar nuevamente, la organización, en este caso la OIM, cuenta con los recursos necesarios para poder cubrir absolutamente todo, porque eso es lo que muchos se preguntan, si es que el Estado paraguayo va a invertir o va a poner también ciertas sumas para poder facilitar un poco este traslado, los costos del hotel, los vuelos. Reiterar, por favor, eso, director. Sí, gracias Fernanda. Efectivamente, la OIM se encarga de todo este proceso, como había mencionado al inicio, desde el momento que han tocado tierra paraguaya, la OIM se encarga de la alimentación, del hospedaje, así mismo como del pasaje de retorno. Y en caso, obviamente, cuando mencioné de estos 7 días, en el caso que se extienda, también la OIM va a cubrir estos gastos. Entonces, no existe un gasto que el gobierno esté haciendo al respecto. ¿Por qué se fijó un cupo máximo de hasta 25 personas que pueden ser traídas al país por mes?
básicamente por la capacidad institucional y la capacidad de los recursos humanos que tenemos en estos momentos en la CONARE. Ok. Ya. Bueno. Gracias, doctor, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad, muy buenas noches. Igualmente. Gracias al director de CONARE, Carlos Vera, entonces, director también del área de asuntos consulares del ministerio. Muy interesante el tema, realmente plantea muchas cuestiones, incluso hasta a veces contradicciones, ¿verdad?, sobre ciertos temas. Y también hay una cuestión acá, que si esto realmente tendría que haber sido estudiado en el Congreso de la Nación. Eso es lo que muchos cuestionan, que el acuerdo que se tuvo con los Estados Unidos tenía que haber pasado por el Congreso para su ratificación, y eso no se dio. Claro, y esa aprobación en el Congreso despejaría muchísimas dudas sobre este acuerdo. Sí. Porque yo creo que se llevó hacia un lado también, hasta incluso un poco violento, con respecto a las personas que van a venir. Uno piensa, esta es básicamente la gente que entró como turista, se quiso quedar a trabajar en Estados Unidos, le agarró la policía migratoria, le metieron en esos centros de detención. O sea, no es gente que pasó fantástico. No, claro. Y que ahora está esperando para volver a su país. Y que probablemente tenía un sueño económico también. O pudieron haber sido víctimas también de algún esquema de trata de personas. Vas a encontrar muchísimas historias. Lo cierto y concreto es que decían, por un lado no hay que satanizarlos, no hay que sacar a relucir una xenofobia que no nos caracteriza, decía el director de Migraciones, Cronauwetter, pero además de eso también hay que tener en cuenta en este caso la situación también por la que ellos están atravesando desde el punto de vista económico. En su gran mayoría creo que movidos por eso fueron a los Estados Unidos. Por eso, al no resultar ese proyecto, al no darse la documentación requerida que ellos tenían que tener para la visa, terminaron ahora queriendo volver a su país. Porque dicen, sí, lo único que me queda es volver nuevamente. Ahora, si es un acuerdo de este tipo, ¿por qué no se llevó al Congreso? ¿Por qué no se discutió? Porque si es que realmente uno entiende que un acuerdo entre dos países tiene que pasar por el Senado. Entonces uno se pregunta sobre la legalidad de este acuerdo, que puede ser gravísimo. O sea, que si el Ejecutivo hace actos pasando por encima de la Constitución, en el caso de este acuerdo, es una irregularidad insalvable y es gravísimo realmente como país. Y lo otro, ¿por qué nosotros nos enteramos de esto horas antes de que se concrete la primera llegada? No nos merecemos los ciudadanos que se manejen con transparencia estos temas del gobierno. Claro. Mil preguntas tenemos. Y en ningún momento tiene que ver, reiteramos eso, no es que estamos contra estas personas. No, por favor, que no se entienda así, ¿verdad? Sí. Pero hoy mismo la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos publicó en su informe y habla de este memorándum Tercer País Seguro, donde expresa también la preocupación con respecto a este acuerdo que firmó el Paraguay. Entonces, veamos que no es una cuestión solamente desde acá, ni por xenofobia, ni por nada, sino que queremos saber y defender también nuestra democracia y sus instituciones. Sí, señor. Vamos a estar hablando todavía de este tema, seguramente, más todavía de ese informe de la comisión que dice: se realizaron protestas contra la corrupción, dice la Corte, o mejor dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actos de represión policial, mientras se aprobó una ley que restringe el acceso a la información pública, al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Habla sobre varios temas específicamente y bien detallado este documento. Y después también acerca de la protección de datos, del acuerdo migratorio. El documento, por ejemplo, dice que se firmó este memorando relativo a la cooperación en el examen de solicitudes de protección, y esto ofrece a personas solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay a modo de compartir la carga que supone gestionar la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo en nuestro país, entre otras cuestiones más. Dice, se señaló, no obstante, la insuficiencia de recursos para el proceso de las respectivas solicitudes de asilo, que es lo que nos decían, entre líneas se entiende eso. Hasta 25 personas por mes es lo que tiene capacidad también el CONARE de admitir, o la CONARE mejor dicho. Se ha cuestionado la coherencia del memorando, debido a que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría circulado un informe en el cual reprueba la situación de los derechos humanos en Paraguay. ¿Y por qué entonces eligen en nuestro país para el acuerdo?
Al momento de la redacción de este informe, dice la comisión, se desconocen los detalles del marco operativo integral del acuerdo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación respecto a esta clase de acuerdos bilaterales, los cuales pueden ser contrarios a obligaciones inderogables en materia de derechos humanos. Ahí está entonces, seguiremos hablando de esto. Recordemos que 9 personas no fueron admitidas, 16 son los que están en nuestro país, según nos decían las autoridades, libres esperando volver a sus patrias. Sí, señor. 19:39, tenemos que hacer una pausa. De que la Unión Europea presentó algunas conclusiones respecto a la misión de seguimiento electoral encabezada por el eurodiputado Gabriel Mato. El informe evalúa el cumplimiento de las recomendaciones de la misión de observación electoral 2023 en el marco del apoyo del bloque a la democracia en Paraguay. A invitación de las autoridades nacionales, la Unión Europea desplegó una misión de observación electoral en el año 2023, una misión electoral de observación bastante grande, bastante sólida, en torno a 124 observadores, y como es habitual en nuestras misiones de observación, al final de la misma lo que hacemos es formular un informe con recomendaciones dirigidas a las autoridades fundamentalmente, pero también a los partidos políticos y a la sociedad y a los medios de comunicación, con el objeto de fortalecer futuros procesos electorales. Venimos a ofrecer nuestra colaboración, nuestra experiencia en misiones electorales para colaborar en lo que es todos los procesos electorales, y nosotros lógicamente dando nuestra opinión sobre lo que vamos viviendo. Y para eso, lógicamente, pues intentamos a lo largo de todo el país tener encuentros con todos los que tienen algo que decir en relación con el proceso electoral. Una vez producido en el 2023 ese informe final, pues a los 2 años y medio, 3 años, se vuelve al país en lo que ahora se denomina esa misión de seguimiento electoral. Las recomendaciones que hicimos en el informe final del año 2023 abarcan un amplio espectro de temas, ¿no? Incluyen el marco legal, la financiación de las campañas electorales, aspectos más técnicos del proceso, elementos sobre la participación ciudadana, el rol de los medios de comunicación y también el impacto que puedan tener en las redes sociales. Bueno, cambiamos de tema. Sí, hablamos de vuelta de la cuestión medicamentos. Siguen los problemas y también los reclamos de la gente que está pidiendo justamente medicación frente al Ministerio de Salud. La protesta, pacientes renales en este caso alzaron su voz frente al Ministerio de Salud. Ellos denuncian la falta de medicamentos e insumos básicos para tratamientos de diálisis y advierten que la situación está poniendo en riesgo sus vidas. Y nuevamente estamos viniendo nosotros, los pacientes dializados, a una manifestación por falta de insumos y medicamentos en el Hospital Nacional de Itagua. Hace más de un mes que hemos tenido una reunión con el viceministro, el doctor Saúl. Nos prometió que nos iba ya a dar una solución a nuestros problemas, pero pasaron un mes y no hubo nada de respuesta de parte del ministerio. Como siempre, nosotros ya prácticamente estamos acostumbrados de cuando algo falta o nos hace falta en el hospital, especialmente en lo que es la parte de diálisis, salimos a la calle y es la única forma, el único recurso que tenemos nosotros como ciudadanos de conseguir las cosas para nosotros. Prácticamente nosotros ahora lo que estamos reclamando son los filtros para los niños. Filtros para niños que son de 0,5, 0,7, 1.1, 1.3. Nuestros niños se están dializando con filtros que son para adultos. Es algo gravísimo eso, porque nuestros niños están teniendo problemas cardíacos a consecuencia de eso. Esta vez fallecieron 3 criaturas. El motivo ya sabemos cuál es, pero se está tapando todo eso. Y nosotros eso venimos a reclamar, más los medicamentos básicos que no estamos teniendo. Entonces, insumos básicos como guantes, jeringa, gasas.
No, Leucoplas son básicos. Alcohol rectificado no estamos teniendo. Hace más de un mes estamos con este problema. Hemos salido ya hacia el Hospital Nacional 2 veces. En la parte final del programa, Fer, estamos muy atentos también a la decisión que se va a tomar sobre el salario mínimo. Así es. Y hoy, por ejemplo, hubo una audiencia pública convocada por la senadora Yolanda Paredes en la Cámara Alta, de hecho, para hablar de un proyecto que modifica varios artículos del Código del Trabajo relacionados justamente al cálculo del salario mínimo, a lo que tiene que ver también con la comisión del salario mínimo que tiene que analizar esta situación que ya hablábamos esta semana. Así mismo, hasta junio, así que estamos ya muy cerca del tema y del estudio. Así que atentos a esto porque están hablando de reformar también la forma de ajustar. Para el sector trabajador, este es un pedido de hace un buen tiempo que nosotros estamos haciendo referente a que el salario mínimo debería por lo menos tener ese reajuste de la pérdida del poder adquisitivo, que es más del 20%. Entonces, consideramos nosotros de que esta iniciativa puede tener un efecto estructural que va a ser justamente a los efectos de esos cambios que necesitamos para poder llevar adelante el verdadero ajuste salarial del trabajador. Hoy día nosotros nos vamos por un solo indicador que es del BCP, lo cual para nosotros siempre es una pérdida porque se toma la inflación y eso hace a que al trabajador realmente no le alcance ese salario. ¿Cuánto debería ser el salario mínimo? Bueno, dos cuestiones, ¿verdad? La primera es cambiar las variables de la metodología del indicador que pueda tener para el salario mínimo. Y la segunda, nosotros nos ratificamos siempre de que la pérdida del poder adquisitivo es más del 20%. Entonces, mínimamente debería ser, si es que hay ese reajuste salarial, un 20%. Alrededor de 600.000 guaraníes más o menos sería. No, 3.500.000 más o menos sería el alrededor, ¿verdad? Entre